¿Te gusta escribir amor? Quédate en este video para conocer los errores que tenés que evitar a la hora de escribir una historia romántica. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Speedbook. Yo soy Cami y el día de hoy les traigo un nuevo video. Bueno, como ven en el título del video, hoy vamos a hablar sobre algunos errores que debemos evitar a la hora de escribir una novela romántica. Estos tips y consejitos que les voy a dar son basados en mi experiencia, en lo que a mí me ha funcionado y en lo que he aprendido a evitar a la hora de escribir una historia de amor. Así que bueno, vamos a comenzar con los consejitos. Por cierto, si escuchan el sonido del ventilador es porque está prendido acá al lado mío y hace mucho calor, así que sí. Lo apago, me muero, me derrito, así que necesito tenerlo prendido. Así que bueno, si escuchan ese sonido, es el ventilador. El primer error que hay que evitar es empezar describiendo todo al principio y explicando todo al principio. Si bien este error se aplica para todo tipo de historias, para todo tipo de género, lo quería agregar en este tipo de errores al escribir una historia romántica porque lo he visto en varias historias románticas. Así que bueno, empezar por ejemplo describiendo el lugar donde van a suceder las cosas, que eso sea lo primero que va a leer el lector, lo puede asfixiar un poco, ¿no? Al lector no le interesa saber al inicio cómo era la casa, qué colores tenía o si tenía un jardín inmenso. No, al lector lo tenemos que impactar desde el inicio. El primer párrafo tiene que llamar su atención. Por lo tanto, describir eso es algo que lo podemos hacer después en los siguientes capítulos. Y lo mismo que explicarlo todo al principio, es decir, los problemas que tiene el personaje, sus traumas, de dónde viene, todo eso, sus características físicas de pe a pa, o sea, no. Lo mismo, lo vamos a asfixiar con mucha información innecesaria para arrancar con la historia. Obviamente, a medida que vamos desenvolviéndonos en la historia, sí podemos ir agregando todos estos aspectos, pero al inicio de la historia no le podemos poner sus traumas, su pasado, no, o si lo queremos hacer, pero muy mínimo. El primer párrafo y la primera parte, el primer capítulo en sí, tiene que ser un capítulo que impacte al lector y que lo invite a seguir leyendo. Por lo tanto, esto de hacer muchas descripciones y explicarlo todo al principio no funciona. El segundo error es no conocer a fondo a nuestros personajes. Nosotros como escritores tenemos que conocer absolutamente todo de nuestros personajes. Creo que el trabajo de crear personajes es el más importante, porque si no, le estamos presentando al lector un personaje plano que anda en la historia porque sí, no tiene ningún objetivo, motivaciones, no tiene nada de nada. Entonces necesitamos tener un buen conocimiento de nuestros personajes para que las acciones y los obstáculos que le presentemos a nuestro personaje puedan ser coherentes. Por ejemplo, no podemos crear una chica tímida pero segura de sí misma, no tiene sentido. O lo mismo, crear una chica tímida y nada más, que lo único que sepamos es que es tímida y así va a actuar porque es tímida y nada más, no tiene ninguna otra característica. O le podemos poner, no sé, rubia de ojos azules y tímida. Y eso es lo único que va a hacer nuestros lectores y es lo único que le vamos a presentar. No va a tener no conocer nada de su aspecto psicológico, sus emociones, que si se mueve de esta forma lo hace así por algo. Por ejemplo, un personaje de este estilo así bastante plano, no es por nada, sinceramente a mí no me gustó el libro ni la película, entonces por eso lo catalogo dentro de este tipo de personajes. Es Raquel de A través de mi ventana, que es lo único que conocemos de Raquel, que es una chica tímida que el único objetivo que tiene es espiar a su vecino y nada más, y la vemos durante toda la película, durante el libro, perseguirlo y bueno, ya saben los que lo leyeron lo que sucede, ¿no? Entonces, necesitamos que nuestro personaje tenga mucha profundidad, trabajar en su trasfondo, en su pasado, hacerle una muy buena ficha de personaje para que podamos conocer absolutamente todo de él. Conocer sus secretos, sus deseos, sus emociones, todo. Es como si nos sentáramos a hablar con un amigo. Hay que hacer de cuenta que nuestro personaje es un amigo que está sentado al frente y nos está contando de su vida. Entonces nosotros como escritores vamos anotando
todo lo que nos está contando. Otro error es crear diálogos muy estereotipados. Los diálogos tienen que ser naturales y no robotizados. Es decir, tenemos que hacer hablar a nuestros personajes de una manera natural y que no parezcan un robot que van diciendo te amo, yo también, yo mucho más, yo también, no sé. Como ese tipo de diálogos muy robotizados, ¿no? Los personajes hablan de una forma. Cada uno tiene una personalidad y cada uno habla de una forma diferente. No todos los personajes hablan iguales. También está ese caso en el que encontramos que fulanito habla así y fulanita también. No, son distintos los personajes, por lo tanto también tenemos que trabajar mucho en el diálogo y en cómo ellos se expresan y hablan. Por ejemplo, si tenemos un personaje que es un sinvergüenza, pero que está enamorado, pero que durante toda la novela a nuestra protagonista la trata como así nomás, ¿no? Como que su forma de ser como de despectivo, por así decirlo, pese a que la quiere. Y de un día para el otro se despierta y le dice: hoy estás hermosa como la luna más brillante del cielo. El lector se va a quedar como, ¿por qué? Porque este personaje sinvergüenza no habla así ni la trata así. Incluso hasta el mismo personaje se va a quedar como, está loco, ¿qué se fumó? Entonces, trabajar con los diálogos es muy importante. Lo que yo suelo por ahí hacer, un ejercicio que me funciona muchísimo, es, por ejemplo, si tengo, no sé, 3 personajes principales, hago un pequeño diálogo con X persona y si veo que son parecidos, trato de decir, fíjate que la personalidad de este es muy arrogante y no hablaría de esa forma. La personalidad de este es más romántico y entonces como que siento que le falta un poco más de... Este es más inteligente y como que no está mostrando esa inteligencia. Entonces, como atribuirle por ahí una característica que destaque y en virtud de eso poder ir como desglosando el diálogo, ¿no? Es un ejercicio que por lo menos a mí funciona y espero que les funcione a ustedes y que lo puedan utilizar. El otro error es diseñar escenarios estáticos. Los escenarios, y más en la novela romántica, tienen un papel muy importante porque ellos le dan ese toque romántico a la historia. Los escenarios nos ayudan muchísimo a crear la atmósfera, la escena, todo, ¿no? Entonces, si nosotros creamos escenarios estáticos que no se mueven junto con los personajes, mucho sentido no tienen, ¿no? Y le quitan también esa sensación de emoción, de romance, de pasión. O sea, el escenario va cambiando de acuerdo al tono dramático de cada escena. Por ejemplo, si tenemos que nuestros personajes la primera vez que se conocen es en una confitería y por ejemplo el chico venía caminando y la chica acaba de pedir su café y se chocan y ella le tira el café encima, se genera un ambiente de malestar, de tensión, el café se torna algo más negativo, el aroma que nos genera el café ya no es tan placentero y se van los dos enojados. Y después, por ejemplo, vuelven los personajes otra vez a la misma confitería ya siendo novios y esta confitería cambia junto con ella o se torna de otra forma diferente. Ahora la confitería es más romántica, más placentera, más acogedora, más hogareña. El olor del café se siente diferente, es un ambiente más divertido porque le trae el recuerdo de esta primera vez que se conocieron, que se chocaron, que le tiró el café encima, incluso el sabor del café es distinto, el aroma, bueno, absolutamente todo. Entonces nuestro ambiente se transforma. Es así, no hay que crear escenarios estáticos como la casa donde se cambia y listo, y nada más. Suceden cosas en la casa que cambien de acuerdo al tono dramático como les comenté. Y por último es no conocer bien las emociones y sentimientos de nuestros personajes. Este es un tema que quiero traerles bien en otro video, pero bueno, les voy a comentar más o menos acá un poquito. No conocer los sentimientos y emociones de nuestros personajes provoca que sean personajes sin sentimientos y que no puedan conectar con el lector. Entender los sentimientos de nuestros personajes ayudan a que el lector se sienta conectado con él. Lo mismo que
por ejemplo, si necesitamos crear una escena bien romántica donde ellos se van a dar un beso y un beso súper pasional, súper significativo, conocer cómo se sienten nuestros personajes en ese momento que está sucediendo esa escena tan especial es muy importante. Describirla bien, cómo se sentía cada uno, qué pasaba por su mente, por su corazón, cómo era el ambiente, que es muy distinto a decir se dieron un beso y los dos están contentos. En vez de decir los dos estaban contentos, buscar otras formas de explicarlo. ¿Por qué estaban contentos? Estaban contentos porque él era la primera vez que podía confesarse y se animó luego de tanto tiempo a darle un beso. Entonces, no sé, sentía las mariposas en su estómago, ella estaba nerviosa, pero al mismo tiempo lo deseaba mucho y quería que sí sucediera. Bueno, ponerse a imaginar cómo sería y cómo se sentirían los personajes en ese momento. Entonces hace también que nuestro lector cuando lo lea se lo imagine en su cabeza y diga, ay, qué lindo, quiero que me suceda eso a mí también. ¿Y eso por qué es? Porque estamos expresándole los sentimientos que están teniendo nuestros personajes en ese momento. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Déjenme en los comentarios si ustedes conocían estos errores, o si los aplicaban, o si no lo hacían, o si tienen otro que me quieran compartir que yo no haya mencionado que sea necesario evitar. Y bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, darle like, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo. Les mando un fuerte abrazo de oso y un beso gigante y hasta la próxima. Adiós. Prince Street, August 14th, a Soho bar, a speakeasy. It's you and me and I'm feeling free.